Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de El Devocional y gracias damos al Señor por este enorme y precioso privilegio que el Señor nos otorga. Y le invito para que oremos pidiendo al Espíritu de Dios que nos guíe a través de su palabra. Padre, agradecemos este nuevo día con el que nos bendices, una semana que, Señor, comenzamos, que continuamos, Dios eterno. Gracias porque en medio de todo lo que, Señor, vivimos, tú siempre muestras tu mano poderosa. En medio de lo que experimentamos, siempre podemos ver tu fiel amor y tu infinita bondad para con nosotros. Señor, aun cuando no merecemos todo eso que tú despliegas para que salgamos adelante, Señor, tenemos hoy que decirte gracias porque no es por nosotros, es por tu infinito amor, es porque tú, Señor, has comprometido tu palabra y como dice tu palabra, tú no te niegas a ti mismo. Yo te doy gracias porque nos permites estar aquí un día más, Señor, continuando parados en la brecha, compartiendo tu palabra, Señor, alentando la vida de muchos, como ruego que en esta mañana ocurra a través de este devocional, tú seas alentándonos, tú seas fortaleciéndonos. En el nombre poderoso de Jesucristo rogamos que nuestro entendimiento sea abierto, nuestro corazón esté dispuesto y que hoy, Señor, tu palabra encuentre cabida, halle espacio en nuestras vidas y se convierta, Dios, en punta de lanza tu palabra, Señor, que vaya delante de nosotros trayendo, Señor, salvación, restauración y vida a nuestro ser. Te doy gracias por cada familia allí representada, cada vida, Señor, que ha tomado a bien, Señor, sacar este tiempo para disfrutar, para juntos ser edificados a través de tu palabra. Muchas gracias en esta mañana. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a invitarle y quiero invitarle para que avancemos en Jeremías capítulo 20. La palabra del Señor nos va a hablar un versículo que es precioso. Jeremías 20, Jeremías capítulo 20, versículos 11 al 13. Le quiero invitar para que allí, si tiene su Biblia, la lea, la tome y le invito para que lea conmigo estos tres maravillosos versículos. Dice el profeta Jeremías, el Señor a través del profeta Jeremías nos dice: mas Jehová está conmigo. Qué bueno que usted en casa pudiera llevar su mano al corazón y tomar esta palabra para usted. Dice la escritura: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mire esto: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, dice el verso 13, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén y amén. El profeta Jeremías está diciendo y está haciendo una declaratoria poderosa aquí cuando dice: mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, quienes me persiguen, quienes se levantan contra mí, serán avergonzados, tropezarán, no podrán prevalecer los que contra mí se levantan, serán avergonzados en gran manera. ¿Por qué? Porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás, dice, será olvidada. Y él clama y dice: oh Señor de los ejércitos, tú que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea, permíteme ver ahora la venganza tuya sobre mis enemigos, porque en ti, Señor, porque a ti he encomendado mi causa. Y luego termina diciendo con una motivación gloriosa:
canten al Señor, loen al Señor, porque Él ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Hay adversidades y hay circunstancias que se levantan contra nosotros, pero el profeta está diciendo aquí: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Yo en esta mañana quiero compartir este devocional que he titulado Resiste, Dios está contigo. Mira que lo que nos está diciendo el Señor: resiste, Dios está contigo. Sabe que esta palabra Dios me la regaló precisamente ayer antes de salir al templo en la madrugada. Siempre tengo la costumbre de el día domingo levantarme muy de temprano, tomar el sermón que voy a predicar, leerlo, repasarlo como muchachito escuelero, pero me encanta porque es la oportunidad que tengo de hojear versículos, de leer lo que propiamente he escrito para corregir cosas. Pero luego que termino de hacer esa lectura del sermón que voy a predicar los domingos, tomo mi Biblia y hago mi devocional para salir de la casa. Y entonces allí estaba ayer haciendo este devocional y lo titulé de esta manera: resiste, Dios está contigo. Resiste, Dios está contigo. Yo no sabía lo que iba a pasar luego, horas después. Entonces estaba corriendo allí rápidamente, yendo hacia la clínica con la pastora, porque algo se había suscitado allí que realmente puso temor, puso miedo y nos asustó un poco ese dolor fuerte en su abdomen. Pero gracias al Señor, Dios siempre nos da la victoria. Y anoche, reflexionando otra vez en esta escritura, yo podía comprender que Dios se anticipa a lo que nosotros muchas veces vamos a vivir, y para esto Él nos da su palabra. Y cuando Dios nos da su palabra es porque Él quiere que en su palabra nosotros encontremos la fuerza, la fortaleza, el ánimo, el vigor, la confianza. Y por eso entonces en esta mañana Dios nos está diciendo, le está diciendo a usted y me está diciendo a mí el Señor: resiste. Sabe que la vida cristiana es de eso, de resistencia. El profeta Jeremías, como cualquier otro ser mortal, como cualquiera de los hombres de la Biblia, fue un hombre que experimentó también momentos de luchas, momentos difíciles. El profeta que todo el mundo aborrecía, nadie le escuchaba, y cuando hablaba de parte de Dios era amenazado con muerte. Estuvo en la cisterna, fue amenazado, fue metido en una cisterna para ser muerto, ¿sabe? Pero él decía: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Como me gustaría que usted hoy comience esta semana proclamando eso a los cuatro vientos y diciendo: el Señor está conmigo, tengo esto por presentar, tengo este desafío, tengo esto que en mi mente, tengo este problema, tengo esta adversidad, pero yo puedo proclamar hoy que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Una de las verdades que la Biblia continuamente va a estar resaltando para nuestra vida y que nos está recordando el Señor es la necesidad de ser fuertes y valientes. Seamos fuertes y valientes, nos dice el Señor. Esas fueron sus palabras a Josué, su siervo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y por qué el Señor nos pide que nosotros seamos fuertes? Porque también la Biblia va a declarar que nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es sublime, y Él desea con sus palabras animarnos, fortalecernos. Él desea con sus palabras renovar nuestras fuerzas. Los momentos difíciles, en los momentos adversos de la vida, el Señor quiere que usted y yo sepamos que Él es poderoso, que Él es eterno y que Él es sublime, y que por tanto, como poderoso gigante que es, Él va delante de nosotros. Mire que no va atrás, Él no va a un lado, no va al otro, Él va adelante, abriendo camino, abriendo brecha. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios suyo y ese es el Dios mío. En el Antiguo Testamento encontramos la historia del pueblo de Israel. Allí encontramos entonces, en esa maravillosa historia del pueblo de Dios, podemos ver la gran travesía que ellos tuvieron que cruzar saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y algo que nos enseña este gran episodio de la vida del pueblo de Israel
es que todo eso no se hizo gratis. Ese traslado, ese paso de Egipto, esa salida de Egipto hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, no fue algo fácil, fue algo duro, fue algo difícil. Ese gran episodio estuvo marcado por momentos de luchas, momentos de tropiezo, momentos de adversidad, momentos de desánimo. El pueblo en algún momento quiso tirar la toalla por más de una vez. El pueblo quiso quedarse quieto, pidió morirse. Eso lo encontramos a través de la Biblia, allí en el libro del Éxodo. Allí encontramos un pueblo que no le fue fácil cruzar ese desierto rumbo a la tierra prometida. Pero algo que el pueblo pudo constatar siempre es que Dios nunca les dejó ni les desamparó. Algo que podemos encontrar a lo largo de esta gran historia y travesía del pueblo de Israel es que la Biblia nos va a decir que de día el Señor guiaba a su pueblo a través de una densa nube, hermano, una nube allí que cubría, una nube que estaba allí cubriendo su paso por el desierto, una gran columna de nube que les guardaba del calor abrasador del desierto. Pero de noche dice la Biblia que también una columna de fuego era la que les guiaba, y esa presencia de esa columna de nube en el día y esa columna de fuego en la noche, simple y llanamente lo que decía era que Dios estaba allí con ellos, que en ese tránsito, que en ese movimiento de Egipto hacia la tierra prometida, ellos no estaban solos. Dios estaba con ellos. Esa columna de nube del día y esa columna de fuego por la noche era el anuncio de un Dios que no desampara, es el anuncio de un Dios que no deja, el anuncio de un Dios que dice: yo voy delante de ti como poderoso gigante. Yo quiero en esta mañana recordarle a usted que mientras usted y yo transitamos en este mundo, hermano, y vamos camino a la eternidad, aún en medio de los momentos difíciles que pasemos, hay un anuncio en el cielo que nos dice que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y por eso en este día yo quiero levantar su fe, en este día quiero levantar su esperanza, y que usted no se doblegue ante la adversidad, que usted no sienta pánico en medio de la adversidad. ¿Sabe por qué? Porque el anuncio del cielo es: Jehová está contigo como poderoso gigante. El Señor está contigo como ese ayudador, ese fortalecedor. Él es eterno, Él es todopoderoso y Él es sublime. Allí estaba el pueblo de Israel experimentando el cuidado y la protección del Dios eterno. Dios ha estado y Dios estará, y Dios va a estar siempre con usted y conmigo. Yo quiero que usted en esta preciosa mañana recuerde que Dios ha estado, Dios estará y Él seguirá estando con usted. No le dejará ni le desamparará. Ahora bien, en este recorrido encontramos, en ese recorrido del pueblo de Israel, encontramos entonces que hubo días en que los enemigos de Israel vinieron contra ellos para atacarlos. Dice la palabra del Señor que mientras eso ocurrió en algún momento determinado, estoy hablando de Éxodo capítulo 17, allí vamos a encontrar exactamente un episodio tremendo, y es cuando el pueblo de Israel tiene que enfrentarse con los de Amalek. Moisés ha subido al monte, Moisés ha subido allá de parte de Dios a orar, y Dios le da una estrategia maravillosa a Moisés. La palabra de Dios nos va a decir que Moisés, mientras subía al monte a orar, Josué tuvo que irse a enfrentar con los de Amalek, y Dios le da una estrategia a Moisés bien interesante, porque dice la Biblia que mientras Moisés tenía las manos en alto, entonces Josué prevalecía, Israel prevalecía contra los de Amalek. Pero cuando dice la Biblia que Moisés bajaba las manos, Amalek prevalecía contra los de Israel. Y es interesante que Moisés debía subir la montaña
para orar, para orar. Moisés tenía que subir la montaña para orar, y dice la Biblia que mientras Moisés oraba, Josué entonces tenía que combatir a estos enemigos allí en el valle mientras ellos se levantaban. Este pueblo de Amalek se levantaba contra el pueblo de Israel. Y yo quiero que usted en esta mañana mire lo que dice allí el capítulo 17 de Éxodo, que usted tome tiempo para que lea esa escritura. Y me llama la atención porque la Biblia dice que una de las cosas, la manera como Dios le dio estrategia a Moisés para vencer los de Amalek, fue llamándolo al monte para orar. Yo quiero que usted en esta mañana tenga presente que hay un Dios que quiere que usted clame a Él. Dios te invita a orar, y una poderosa arma que tenemos en medio de nuestras adversidades, en enfrentar a nuestros enemigos, es la oración. Cuando usted y yo oramos, necesitamos aprender a subir al monte. Yo quiero desafiarle en este día para que usted intensifique su clamor, intensifique su oración, y que por nada del mundo usted deje de clamar, usted deje de orar. Y hay algo maravilloso allí en el capítulo 17 de Éxodo, el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11 de Éxodo 17. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y esto, hermanos, tiene que ver, y estoy completamente seguro que Dios, a través de la oración, lo que te va a dar a ti, me va a dar a mí, son estrategias para salir adelante. Y yo quiero en esta mañana clamar a Dios, y yo oro al Señor para que Él te dé estrategias, así como el Señor le dio estrategia a Moisés. ¿Cuál era la estrategia? Levantar las manos. Cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Y yo en esta mañana, a través de este medio, extiendo mis manos para bendecir tu vida y para pedirle al Dios eterno que frente a los desafíos que tienes, Dios te dé estrategia. Frente a tus negocios, Dios te dé estrategia. Que en medio de este tiempo Dios te dé estrategia. Que en medio de la profesión que Dios te ha dado, Dios te dé estrategia para llegarle a la gente. Que Dios nos dé estrategias como iglesia para tocar el corazón de las vidas. Yo oro en esta mañana y bendigo tu vida, bendigo tu negocio, bendigo tu capacidad. Que Dios te dé creatividad, que Dios te dé diseños, que Dios te dé formas, que Dios te dé estrategias, que Dios te dé planes, que el Espíritu de Dios traiga sabiduría, gracia y favor sobre ti para que puedas avanzar y puedas seguir adelante. Y Dios te va a dar esa estrategia en la medida que le ores a Él, que clames a Él. Él te va a dar estrategia. Dios te dé estrategia para criar a tus hijos. Dios te dé estrategia para bendecir a tu familia. Que Dios te dé estrategias del cielo, estrategias divinas, estrategias que solo Dios da a sus hijos para que tengan victoria en medio de lo que tienen que enfrentar día a día. Y esa es mi oración por ti y para ti en el día de hoy. La Biblia nos dice entonces que esta estrategia de Moisés estaba entonces diseñada por el Señor. Dice la Biblia que esta estrategia tenía un diseño bien interesante, y aquí tiene esto algo que enseñarnos. La Biblia nos va a hablar de dos personajes, y la Biblia nos va a hablar de Aarón y de Hur, que eran los que sostenían las manos de Moisés. Y dice la Biblia que hay algo bien especial. Mire lo que dice Éxodo capítulo 17 versículo 12. Dice: y las manos de Moisés, y las manos de Moisés se cansaban. Las manos de Moisés, él levantaba sus manos por un tiempo, pero dice que se cansaban y él tenía que bajarlas. Y frente a eso entonces Dios, ¿qué dice? Por lo tanto, entonces, mire la estrategia. Por lo tanto, dice que tomaron una piedra. Lo primero que hicieron fue tomar una piedra y ponerla para que Moisés se apoyara en esa piedra, se sentara, más exactamente es lo que dice la Biblia, para que él se sentara. La pusieron debajo de Moisés y se sentó sobre esa piedra. Y yo quiero que usted no pierda de vista esta expresión de la palabra de Dios. Trajeron la piedra, la pusieron allí al lado de Moisés, y Moisés se apoyó
apoyó en la piedra, dice claramente, y dice que vinieron dos personajes, Aarón y Hur, ¿sí? Que sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en las manos de Moisés firmeza hasta que se puso el sol, en otras palabras, hasta que Dios les dio la victoria. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Yo quiero que usted comprenda en el día de hoy, Dios no solamente anima a Moisés a que suba al monte a orar, sino que cuando él recibe la estrategia, dice que Moisés viene a levantar sus manos, pero sus manos se cansan, sus manos se fatigan y él tiene que bajarlas, y cada vez que Moisés bajaba sus manos, entonces Amalek prevalecía contra Israel y tenían derrotas, y entonces se les ocurre a ellos, guiados por el Señor, poner una piedra sobre allí al lado de Moisés. Moisés se apoyar en esa piedra. Sabe que esa piedra es un tipo de Cristo. Esa piedra es una señal, era una señal de Jesucristo. La Biblia nos va a hablar de la piedra, de la roca, que es Cristo el Señor. Y cuando dice la Biblia que Moisés se apoyó en esa roca, es que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy que nuestro apoyo tiene que estar en el Señor. Necesitamos apoyarnos en Dios, necesitamos estar apoyados en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso tienes que entender lo que está diciendo la Escritura en Jeremías 20:11. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Solos el mundo nos atrapa, solos las tinieblas nos vuelven, hermanos, ropa de trabajo. Solos el enemigo se burla de nosotros. Si vamos solos no vamos a tener victoria, pero si el Señor es el que va delante de nosotros y tú y yo nos apoyamos en el Señor, esa roca firme es el Señor Jesucristo, en quien tú y yo estamos llamados a soportarnos, a apoyarnos. Tu roca tiene que estar allí. Tú tienes que determinar que Jesucristo es tu apoyo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te va a recoger. Tú y yo necesitamos primeramente y sobre todo el apoyo de nuestro Dios. Necesitamos fundarnos, necesitamos establecernos en esa roca que es Cristo el Señor. Esa piedra que trajeron para que Moisés se apoyara allí es una señal, es un tipo de Jesucristo. Y cuando nos apoyamos en el Señor, recibiremos nuevas fuerzas. Cuando nos apoyamos en el Señor nos da la victoria. Pero lo segundo que encontramos allí en ese versículo 12 de Éxodo 17 es que dice la Biblia que vino Aarón y vino Hur, y el uno y el otro sostenían sus manos. Y esto es importante porque la tercera bendición que Dios va a poner alrededor tuyo son personas idóneas, personas dignas, personas a quienes Dios va a poner a tu alrededor para que te apoyen, para que te levanten las manos. Es más, esto que estoy haciendo aquí, este mecanismo que el Señor nos ha permitido en el recorrido, en más de 100 días que llevamos de este aislamiento, todo esto que estamos viendo aquí, todo esto que estamos haciendo, cuando hay transmisiones, cuando hay devocionales, cuando hay oración, esta es una forma de Dios decirte: yo te pongo unos Hur y unos Aarones para que sostengan tus manos, para que te levanten. Y yo espero en el día de hoy que Dios esté levantando tus manos. Esos Hur y esos Aarón que habla aquí la palabra de Dios tiene que ver con nuestros pastores, nuestros líderes, la gente sabia, la gente llena de Dios, la gente que viene a ti con una palabra de fortaleza, de ánimo, con una palabra diciéndote: no estás solo, Dios está contigo como poderoso gigante. Esa gente representa esos Aarón y esos Hur que Dios pone a nuestro lado para hacernos saber que no estamos solos y que el Señor está con nosotros. Y yo quiero ser ese Aarón, yo quiero ser ese Hur que Dios use para levantar tus manos caídas y para fortalecer tus rodillas débiles. Yo quiero ser ese instrumento que el Señor levante en este tiempo para levantar tus manos, para hacerte saber que no estás solo y que el Señor está contigo como poderoso gigante. Precioso de Dios, preciosa de Dios, quiero dejarte con esto en el corazón. Hay una roca que representa a Cristo, pero hay unos Hur y unos Aarones que Dios va a levantar, y aquí estamos, aquí estamos. Cada vez que encuentras esa bendición de
de ese líder, de ese pastor, de esos pastores que te animan, que te fortalecen. Es una forma de Dios decirte: estos son tus Aarones y estos son tus Ur que yo he puesto allí para que levanten tus manos, para que te fortalezcan y para que te alienten. Pero recuerda, Moisés se sentó, se estableció en la roca, y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer: establecernos en la roca que es Cristo el Señor. Yo quisiera que en esta mañana usted pudiera proclamar con todo su corazón: sí, Señor, yo voy a avanzar, Señor, voy a resistir porque tú estás conmigo como poderoso gigante. Y esta situación que puede presentarse o cualquier circunstancia que pueda levantarse, yo saldré victorioso porque tú estás conmigo como poderoso gigante. Te invito a que oremos en esta mañana al Señor. Di conmigo: Señor, yo te agradezco por este tiempo. Yo te bendigo, Señor, porque hoy tú me has enseñado que debo, Señor, resistir cualquier embate del enemigo porque tú estás conmigo. Lo puedo hacer, no en mis propias fuerzas, Señor, porque en mis propias fuerzas, Señor, seré derrotado. No tengo la capacidad, no cuento con las armas para enfrentar al enemigo y a sus adversidades, Señor. Pero si tú vas conmigo como poderoso gigante, sé que nada me podrá vencer y sé que saldré victorioso, así como tú, Señor, le diste la victoria a tu pueblo Israel, Señor, cientos de años atrás, Dios mío, cuando Moisés podía levantar sus manos, Señor, él pudo establecerse en la roca, él pudo orar, pero también tú lo rodeaste, Señor, de dos hombres, de Aarón y de Ur, para que levantaran sus manos. Dígale: Señor, yo te doy gracias porque en este tiempo tú no me has dejado. Dígale: Señor, gracias porque no me ha faltado palabra del cielo que levante mis manos, que levante mi corazón. No ha faltado palabra del cielo que, Señor, fortalezca mi fe. Yo te doy gracias, Señor, porque en este tiempo de aislamiento no ha faltado el pan espiritual en esta familia, Señor, presbiteriana Cumberland. Señor, no ha faltado la bendición de la predicación de tu palabra, no ha faltado la oración, no ha faltado el cuidado y el pastoreo, Señor. Gracias por eso. Y esa es una manera de tú, Señor, decirnos: aquí está Ur y aquí está Aarón, levantando tus manos. Y gracias, Señor, porque nos das esa facultad y porque nos has dado ese depósito de tu palabra para poder compartir con tu pueblo. Yo bendigo tu iglesia en esta mañana y que todos juntos hoy podamos proclamar en este inicio de esta nueva semana: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Un saludo ahí especial a Diana Jimena Herrera. Dios te bendiga. Un abrazo allí a David. Un abrazo a Juan. Dios les bendiga rica y abundantemente, preciosa iglesia. No quiero terminar este tiempo sin antes recordarles que el próximo domingo, vea, de una vez, para que lo agende y para que lo tenga allí, próximo domingo estaremos ministrando la Santa Cena. Es un tiempo que el Señor nos permite, así que prepare el jugo, prepare el pan el fin de semana próximo y vamos a estar compartiendo allí la cena del Señor. Y yo quiero invitarle para que usted nos envíe una foto allí con su familia diciendo: yo y mi casa participamos de este tiempo especial. Envíenos foticos, suba fotos allí, hermano, y déjenos saber que usted está conectado con nosotros recibiendo la preciosa y bendita semilla de la palabra del Señor. Yo le invito en este día a que usted proclame con todo su corazón, que nunca lo olvide y no se deje engañar de las tinieblas. Recuerde, el Señor está con usted como poderoso gigante. Así que resista, porque el Señor no le dejará ni le desamparará. Y de esa usted también saldrá, y saldrá victorioso como el Señor lo ha prometido. Un abrazo fuerte, que tengan un feliz y bendecido día, una feliz y maravillosa semana lleno de la gracia y del favor del Señor. Chao, chao.